nervios frente al papel, las manos sudorosas, el examen mojado, una pregunta puñetera que no sabe responder, las agujas del reloj con su ruido incesable. Eso es la selectividad. O al menos esa es la idea predeterminada que tenemos. ¿Pero realmente es para tanto esta prueba? ¿Está sobrevalorada? El día de hoy os traigo mis impresiones y mi experiencia con la nueva selectividad. A día de hoy hace ya casi 2 meses que acabó la selectividad, al menos para mí que soy de Barcelona, y sin duda alguna, ya sea para bien o para mal, es una de esas experiencias que te marcan y que se te quedan grabadas. Pero para entender esta historia hace falta remontarse al inicio de todo. Hace un par de meses subí el primer vídeo de esta miniserie, en el que explicaba todo mi proceso de preparación para las PAU, que por cierto, si no lo has visto, te recomiendo que vayas a verlo. El caso es que en aquel vídeo mostraba mi calendario de estudio y mi organización previa a la selectividad. Pero finalmente, ¿cómo fue todo? ¿Estaba nervioso? ¿Estudié lo suficiente? Ahora mismo lo vais a ver. Durante esa época estudiaba absolutamente todo el día. Por la mañana asistía a las clases de repaso que impartían los profesores, a las que me interesaban, claro, porque si por ejemplo un día iba a clase y en vez de ir a su asignatura me interesaba más repasar otras materias que considerase más oportunas o que llevaba peor, pues no nos ponían ningún problema. Además, estos nos ofrecían diferentes tipos de contenido para repasar, como por ejemplo actividades o modelos de exámenes de años anteriores, que nos iban genial. Por lo que en general el proceso de preparación para la selectividad fue una etapa en la que cada uno se organizaba un poco a su manera. De hecho, muchos de mis compañeros de clase decidieron estudiar por su cuenta desde casa, sin ir a las clases de repaso. Para mí la clave fueron los esquemas que me hice, en los que recogía los principales puntos del temario para tenerlos en cuenta y de esta manera me proporcionaban una visión muy amplia de lo que tenía que estudiar para cada materia. Además, en medio de todo este proceso también tuve diferentes eventos académicos, de los cuales hablé en uno de mis últimos vídeos. Te lo recomiendo. Hoy tengo un evento bastante importante. Concretamente, gracias a un trabajo que he elaborado en mi instituto, he sido nominado a unos premios de mi ciudad y cabe la posibilidad de que sea uno de los ganadores. El tiempo pasaba y yo allí seguía, enfocado en mi rutina, en mis clases, en mis cosas. Y el mes de mayo concluyó para dar paso a junio, a falta de 2 semanas para las pruebas. Y así, entre una cosa y otra, llegó el 11 de junio, el primer día de la selectividad, el gran día, el gran momento. Recuerdo que todos los alumnos fuimos juntos acompañados por algunos de nuestros profesores y en el trayecto el tranvía se llenaba de comentarios, de repasos express y se rumiaba qué tipos de preguntas podrían entrar. Habíamos llegado con antelación, así que tuvimos bastante tiempo para repasar y para que los profesores nos desearan toda la suerte que necesitábamos. Y sin más, llegó el primer examen. La verdad es que estaba muy nervioso. Me tocó en primera fila y se me hizo eterno el rato hasta que al fin nos entregaron el examen. Pero ipso facto noté que me concentraba mucho y que sacaba lo mejor de mí en cada pregunta. Así que a partir de ese momento todo cambió, realmente el examen fue bien y una vez habiendo tenido la primera toma de contacto, los nervios se fueron desvaneciendo. Por suerte esa sensación de concentración extrema la noté el resto de los días y por lo demás no tuvo mucho misterio, fue ir haciendo los exámenes, pero por encima de todo sí que hubo una asignatura que me hizo sufrir más que el resto. Historia. Sin duda alguna, el temario de historia era inabarcable y era una de las asignaturas a la que más tiempo le tenía que dedicar, obviamente. Y por si fuera poco, el modelo de examen de historia era el que más se había visto afectado por la nueva reforma de las PAU, de modo que era completamente distinto, lo habían cambiado muchísimo. Y esto me generó muchas dudas. Recuerdo que el miércoles por la tarde estaba muy estresado, intenté estudiar todo lo que pude, pero tampoco me quería ir a dormir muy tarde. Así que llegué a ese punto en el que ya dices... que sea lo que tenga que ser. Para mi sorpresa, al día siguiente, al ver el examen enfrente de mí, tenía la sensación de que sabía responder a todo, pero sin embargo siempre me quedó esa incertidumbre de no saber si realmente estaba respondiendo de la manera esperada, si era lo correcto lo que estaba haciendo. No acababa de sentirme del todo cómodo. Pero bueno, que una vez que acabas un examen ya estás pensando en el siguiente, así que esto se te acaba olvidando. Y finalmente, por fin, el tercer día se acabaron los exámenes. Así que ahora voy a intentar resolver algunas de las dudas que cualquiera podría tener antes de hacer la selectividad y que yo también en un primer momento me formulaba. Y ya aviso que esto simplemente es mi opinión personal en base a mi experiencia y cómo lo he vivido yo internamente. Es mi punto de vista subjetivo y para cada persona pues siempre va a ser diferente. Pero yo creo que está bien y que realmente puede servir de ayuda.
Además, también hay que tener en cuenta que yo tengo como referencia los modelos de exámenes de Cataluña, por lo que en cada comunidad autónoma siempre son diferentes, así que no sé cómo habrán sido en otros territorios de España. Dicho esto, primero, ¿hay que estudiar mucho? Pues como todo, depende un poco. Depende de lo bien que se te dé la asignatura, de cómo lleves el temario, de si te resulta sencillo. No obstante, yo considero que en mi caso estudié bastante, fueron unas semanas con mucha carga, con algo de estrés, y por lo tanto sí, hay que estudiar considerablemente. Además, yo personalmente, los días que tenía selectividad, por la mañana hacía los exámenes que me correspondían, y por la tarde cuando llegaba a casa seguía repasando. Hacía un repaso muy general y muy completo del examen que tuviera al día siguiente, y esto me ayudaba a tenerlo todo muchísimo más fresco y tener una idea más concreta de lo que podría entrarme. Pero al fin y al cabo lo mejor que puedes hacer es estar muy atento durante todo el curso, trabajar duro, ya que esto se va a reflejar, así las cosas te van a sonar y luego todo va a ser muchísimo más sencillo de estudiar. 2. ¿Es muy difícil el nuevo modelo? Yo no noté mucho cambio respecto a los años anteriores. Como he dicho, en clase habíamos estado trabajando con modelos de exámenes de años previos y en general muchas de las preguntas eran similares. Sí que es verdad que igual en cuanto a estructura y a formato cambiaba un poco la distribución, pero en esencia había muchas cosas que eran muy parecidas. Exceptuando algunos casos como por ejemplo en las lenguas, donde la literatura no se preguntaba de manera directa a través de una lectura, sino que se buscaba que el alumno tuviera un conocimiento más general sobre términos literarios. Siempre va a haber, obviamente, esas preguntas difíciles, complicadas, que son aquellas que están buscadas para tener buena nota, para conseguir el excelente. Por ejemplo, en castellano recuerdo que nos pidieron que redactáramos un texto expositivo sobre la incertidumbre y su clasificación, así que ya me dirás. Pero sin duda alguna, como ya he mencionado, el mayor cambio fue en el examen de historia, que la estructura sí que varió completamente, aunque eso no fue malo tampoco. Se notaba que lo que buscaban era que tuvieras claros algunos conceptos y que lo entendieras bien, pero en el fondo no tienes que estudiar tanto con este cambio, es más tirar de habilidad para escribir y de saber expresarte bien. Y también hay que decir que es normal estar nervioso, que es algo completamente natural. Yo recuerdo que el día de historia apenas podía sujetar el boli, me temblaba la mano y me costaba muchísimo escribir. Es una experiencia nueva, es un proceso al que no estamos acostumbrados y siempre es normal que haya estos nervios. Finalmente me gustaría dar un consejo que sirve para motivarse a uno mismo. Personalmente a mí me funcionó el pensar que había estado todo un año trabajando, currándomelo, intentando dar lo mejor de mí en el bachillerato y quería que todo ese esfuerzo se viera reflejado en la selectividad. No intentar simplemente ir a por la nota que necesitaba para entrar a la carrera y entrar justo, sino obtener los mejores resultados posibles, dar todo lo mejor de mí y mostrar mi mejor versión, ya que al fin y al cabo quería demostrar que todo lo que había estudiado me había servido para algo. Te animo a que creas en ti mismo, a que confíes en tus conocimientos, pero también a que tengas muy en cuenta tus debilidades y aquellos aspectos que deberías mejorar, que siempre es muy importante. Por el resto, es un trámite más, no te preocupes. Yo al principio no me creía que estuviera a punto de pasar por ese momento y finalmente, mira, aquí estoy en verano, ya tranquilo, habiendo pasado la selectividad y todo se me queda ya muy lejano. En resumen, entre una cosa y otra, el último periodo del curso ha sido sin duda una de las etapas más intensas de mi vida. Tantas cosas que a veces te tienes que parar a pensar un momento para decir, vale, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy viviendo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? De hecho, el día que acabó la selectividad, por la tarde, tuve la graduación, por lo que es lo que os digo, que no paraba de tener cosas. Y 10 días después ya estaba grabando mi reacción a las notas de la selectividad. 9:56 de la mañana, hoy es día 25 de junio del 2025 y han publicado las notas de la selectividad, así que vamos a ver qué tal. Dios mío, qué locura. Historia, un 10. Dios mío, qué barbaridad. Así que esto es todo, espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido de ayuda para resolver esas dudas iniciales que todos tenemos o simplemente que te haya servido para entretenerte. Y con esto finalizo esta miniserie de la selectividad, que espero que la hayas disfrutado. Si es así, dale like, suscríbete. Si es tu primera vez en el canal, estate atento porque últimamente estoy más activo que nunca, estoy subiendo muchísimo contenido y para el resto del verano se vienen cositas muy chulas también. Dicho esto, yo me despido. Nos vemos muy pronto.